Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Radio Espacio CIESLAC por Radio Torreón 96.3 FM. Hoy, 6 de julio, corresponde a la Escuela Normal Superior de La Laguna coordinar este espacio y contamos con la presencia de 3 integrantes de Mujeres en Lucha Solidaria Leona Vicario AC, quienes estarán conversando con nosotros acerca de temas relacionados con la equidad de género en las escuelas, con las luchas feministas y otros temas que ellas consideren. Doy pues la bienvenida muy especial y agradezco que hayan aceptado la invitación a Laura Díaz, presidenta de Mujeres en Lucha Solidaria. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida Ana Luisa Gallegos, gracias por estar aquí con nosotros. Pues muy agradecidos, como dice nuestra compañera, de estar aquí compartiendo con ustedes qué es el grupo y qué hace el grupo en esta región. Muchas gracias. Y Carolina Barbosa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bien, pues es grato estar aquí, que nos den la oportunidad de expresarnos, ¿verdad?, como asociación y que es lo que hacemos. Muchas gracias por la invitación. Y como cada jueves nos acompaña en este espacio de diálogo, sobre todo, el profesor Enrique Hernández. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes al auditorio, saludos. Y Betty Torres. Betty, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí una vez más y bienvenidos, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Platicábamos fuera de aire, profesor Enrique, Betty, acerca de estos temas de relevancia. Fíjense que qué interesante esto. El Plan de Estudios 2011 señala como uno de sus principios incorporar temas de relevancia social. Y los principios pedagógicos, recordarán, incorporar temas de relevancia social. Pero luego se da uno cuenta que esos temas de relevancia, como puede ser el calentamiento global, como puede ser el consumismo y como puede ser, por supuesto, la violencia contra la mujer, nos parece, lo decíamos fuera de aire, que no están siendo incorporados a las escuelas y tampoco al discurso de la política educativa. Nos platicarán aquí nuestras invitadas qué opinan al respecto. Pero Betty, profesor, este tema de la equidad de género, la violencia contra la mujer, ¿cómo lo visualizan ustedes en sus escuelas? Sí, pues vemos que la violencia en las escuelas se expresa de muchas formas, ¿no? Y las mujeres como que sacan la peor parte, pero también hacen uso de la violencia. O sea, vemos violencia física, violencia emocional. Es el pan de cada día. A mí me asombra en lo personal el nivel de violencia que se ejerce a diario. O sea, es tremendo, tremendo. Insultos, empujones, bromas hirientes, apodos hirientes, etcétera, ¿no? Entonces, sí es grave la situación. ¿Y cómo se ha normalizado? Uno lo ve en los programas televisivos, uno lo ve en la música. Se ha normalizado la violencia, ¿no?, contra la mujer. Y nos gustaría, Laura Díaz, que nos platicara, bueno, cuál es la función, cuál es el trabajo que ha venido desarrollando Mujeres en Lucha Solidaria en este sentido, no solo dentro de la escuela, fuera. Aquí un paréntesis, como solemos decir. Nosotros entendemos la educación no solo como esa que se da en las escuelas, sino que también hay esfuerzos educativos fuera de ella, ¿no? Y educadores, señalamos nosotros y decimos que un educador es todo aquel que participa en un proceso pedagógico, no solo en la escuela, sino puede ser en la comunidad, puede ser en su familia, puede ser en su barrio, etcétera. Pero ¿qué es lo que ha venido haciendo al respecto Mujeres en Lucha Solidaria? Bueno, mira, especialmente nosotras nos interesa mucho el aspecto de la educación.
principalmente entre las mujeres madres de familia. En nuestro grupo somos mayoritariamente maestras y nuestro campo principal de trabajo es en las escuelas. Conocemos a muchos maestros, conocemos muchas escuelas y frecuentemente acudimos a ellas a trabajar talleres con las señoras, talleres de autoestima, talleres para evitar la violencia en la casa, talleres de género y otros más. Ese es un aspecto de lo que nosotros hacemos, pero yo creo que mi compañera ahonda un poquito más en eso. Ana Luisa. Bueno, pues es que precisamente por la necesidad que nosotros cuando estuvimos en servicio, porque somos un grupo de maestras jubiladas, nos dimos cuenta de ese espacio, de ese vacío que había, ¿sí? Porque la educación no solamente es en la escuela, sino parte del hogar. Entonces nosotros vimos como un foco de atención los hogares de los niños, por eso hacia eso dirigimos nuestra acción. Dirigimos nuestra acción hacia las madres de familia que dirigen y que acompañan a sus hijos a la escuela. Entonces por eso es que nosotros lo vimos como una necesidad, y ahorita que ya no estamos frente al grupo, pero sí vimos esa necesidad de trabajar con esas madres de familia, porque si una madre de familia consideramos que está bien en todos los aspectos emocionales, afectivos, tratar de orientarlas, porque ahorita hay mucha madre de familia jovencita, sí, niñas casi educando niños, entonces hay que orientarlas y trabajar estos temas, que lo más preocupante de aquí es que en ocasiones a ellas se les considera normal. Decimos, ¿son mujeres violentadas? No, empezamos a trabajar en los talleres y ahí, sí, a lo mejor a mí no me pegan, pero me maltratan verbalmente, emocionalmente, y ese es el otro tipo de violencia. Entonces igual pasa con los niños, se normaliza tanto la situación de agredir a un compañero porque pues esa agresión ya viene desde los hogares, ¿verdad? Y Carolina, no, pues lo que pasa es que aparte yo quiero mencionar que no solo hemos estado trabajando con las madres de familia, también hemos estado trabajando con jóvenes, hombres y mujeres, a nivel universitario, y recientemente trabajamos unos cursos de equidad de género en una escuela secundaria de Guadalupe Victoria. Entonces, de hecho, nuestro interés es contribuir de alguna manera en la educación de tanto de madres, alumnos, o sea, de jóvenes, maestros, para que vayan contribuyendo con su granito de arena a transformar esta sociedad. Este nivel de violencia que se maneja a nivel social hacia las mujeres, tratando de buscar obviamente la equidad de género. Entonces, pues eso son también otras de las cosas que realizamos como asociación civil. Bueno, platíquenos un poco, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, Betty, profesor, pero a mí me parece interesante esta parte de los talleres, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las actividades en concreto que se realizan en estos talleres? Por ejemplo, pongo lo siguiente. Hay una película que a mí me encantó. Aquí solemos hablar de películas y de libros. Y una película protagonizada por Antonio Banderas que se llama Baila Conmigo, no sé si la han visto. Es una película que a mí me encanta en esto del respeto a las mujeres. Está inspirada en hechos reales. Antonio Banderas a un grupo de muchachos violentos les enseña baile. Y la directora de la escuela quiere eliminar esto, ¿no? Y algunos padres de familia. Antonio Banderas hace un ejercicio bien sencillo. Le pide a una madre de familia que se levante y empieza a bailar con ella. Y le dice, ¿qué sintió? Dice, no, pues bien, seguridad, ¿no? Sentí seguridad. Dice, pues eso es lo que hace el baile. Un muchacho que es capaz de respetar en el baile a su compañera, pues es un muchacho que no tiene por qué ser violento, y la muchacha se vuelve entonces una persona segura. Es decir, que él usaba el baile como recurso, ¿no? Y bueno, nos gustaría que nos platicaran un poquito acerca de esos talleres. Me parece bien interesante esta parte.
¿Qué hacen las mujeres y los muchachos en estos talleres? Bueno, pues se supone, depende de los talleres, ¿verdad? Ah, perfecto. O sea, por ejemplo, hay ocasiones que se nos acercan directores de escuelas y de acuerdo a las problemáticas... Vamos a una pausa, ¿les parece? Y regresamos, continuamos con Ana Luisa Gallegos después del corte. Volvemos. 718-4069. Espacios y Slack. Las personas desaparecidas tienen una familia. Todos podemos ayudar a encontrarlos. Si tienes información que puede ayudar a localizar a alguien que se encuentre desaparecido, no lo dudes. Marca el 089. La llamada es anónima. Nos hace falta. Radio Torreón te invita a escuchar las riquezas culturales y artísticas de nuestro país a través de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales La Red, cultura, música, documentales, conciertos, arte, programas especiales, educación y más. 57 sistemas radiofónicos y televisivos del país al servicio de la educación y cultura. La Red, la Red, espéralo. Sintoniza Espacios y Slack. Ya estamos de vuelta. Regresamos aquí en Radio Espacios y Slack por Radio Torreón 96.3 FM. Estamos conversando con integrantes de Mujeres en Lucha Solidaria, Leona Vicario AC, y se ha integrado con nosotros, bienvenida, Magdalena Rentería. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muy amable por recibirnos. Y nos platicaba Ana Luisa acerca de las actividades de los talleres. Nos decías que hay diferentes talleres, eso es lo interesante. Así es, de acuerdo a las problemáticas que detectan algunos directores que se interesan sobre mejorar condiciones o problemáticas simplemente muy notorias en sus escuelas, se acercan a nosotros para pedirnos los talleres. En ocasiones nos piden para madres de familia y pues ahí ya les ofrecemos lo que de los talleres con los que disponemos, qué problemáticas tienen, mire, tenemos estos talleres, o bien se nos acercan con intención de trabajar a nivel universidad. Y por ejemplo, en la universidad hemos trabajado ahí en trabajo social, violencia en el noviazgo, que también ellos lo vieron como una necesidad, o también directores de secundaria sobre trabajar en talleres de equidad de género con los adolescentes. Y entonces depende del público de nuestra asistencia, pues esa es la forma en que coordinamos esos talleres. Por ejemplo, el taller de equidad de género lo trabajamos recientemente en una secundaria de Ciudad Victoria y decían algo muy interesante de los niños, decían, es que todos sabemos ya lo que es equidad de género. No lo recitaron perfectamente. Le digo, bueno, pues si ustedes consideran que hay equidad de género, ¿cuántos de ustedes, sus papás después de trabajar llegan, por ejemplo, a cocinar o lavar los trastes? No, eso no lo hacen las mamás. Entonces ahí volvemos vuelve la misma cuestión cultural, ¿verdad? A lo mejor sí se puede, sí se enseña lo que significa equidad de género, pero en la realidad, pues hay que poner ejercicios para que ellos entiendan realmente lo que significa el respeto hacia sus compañeras, lo que significa equidad de género realmente, ¿verdad? Sobre esto, si me permiten. Sí. De hecho, algunas de las actividades que tenemos consideradas dentro de los talleres está el hecho de que los niños y las niñas visibilicen las actividades que realizan como género, o sea, como hombres, como mujeres, y que den su punto de vista de si les gusta hacer esas actividades, o bien qué otras actividades les gustaría realizar que no fueran propias de su género, según se considera social y culturalmente, ¿verdad? Entonces, tratamos de que los niños de alguna manera identifiquen, visibilicen esas cosas que luego se nos han mantenido durante muchos años como géneros. O sea, entonces, eso por un lado, y por otro lado, tratamos de que los niños identifiquen en la medida en que vamos viendo algo de teoría, que se haga un comparativo de la teoría con la práctica, de cómo viven las familias,
cómo viven ellos ahí en la escuela, cómo viven esa equidad de género, porque una cosa es, como decía la compañera Ana Luisa, una cosa es que se conozca el concepto y otra cosa es que se lleve a la práctica, porque dista mucho una cosa con la otra, sobre todo en esta herencia cultural que tenemos tradicionalmente, ¿verdad? O sea, donde luego hay un establecimiento de roles y es muy difícil desaprender esos roles, y esa es parte de la tarea que nosotros estamos intentando por realizar con estos talleres, que se visibilicen y que además busquemos la forma de manera conjunta de ir transformando las cosas que se dan como norma, que se vaya haciendo de alguna manera pues un cambio, una revolución social y cultural en cuanto a cómo se realizan las prácticas de la equidad de género. Muy bien. Sí, pretendemos que después de cada uno de los talleres quede una reflexión en los jóvenes, en las señoras. Sabemos que un taller es un espacio muy breve, muy localizado, y podríamos pensar que no se hace mucho con un taller, pero tenemos pretensiones de que se quede ahí una reflexión y de que tenga frutos esa reflexión, que esa persona se quede con la inquietud, que esa persona, ahora que estamos en la sociedad del conocimiento y que todo el mundo tiene acceso a mucho conocimiento, pues entonces pretendemos que esas personas busquen informarse más, y las invitamos siempre a nuestro grupo, a nuestras actividades, recabamos los datos de ellas y las invitamos a campañas que también hacemos en nuestro grupo. No se ha mencionado, damos talleres, trabajamos talleres, pero también participamos en campañas en contra de la violencia, campañas por la equidad de géneros, desde luego, y entonces invitamos a nuestras actividades a toda esta gente. Profesor Enrique. Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta. Yo soy maestro de secundaria, entonces yo ahí veo con mis alumnos que quienes dominan el cuadro de honor son las mujeres. O sea, las muchachas son más dedicadas, más, iba a decir más inteligentes, pero pudiera sonar discriminatorio al revés, ¿no? Contra los hombres. Pero sí tienen mejores calificaciones los hombres, y yo me he puesto a pensar que, pues, ¿dónde se quedan esas chicas? Muchas de ellas ya no pueden seguir la educación preparatoria y menos la universidad por razones económicas, y muchas otras se casan, pero a mí me gustaría, o yo he pensado que como las mujeres se manifiestan en la escuela con tan buenas calificaciones y un dominio del conocimiento mejor que los hombres, entonces ¿por qué no están las mujeres como que dándole dirección a la sociedad, al mundo, ¿no? O sea, ¿dónde se nos quedaron todas esas inteligencias? ¿Por qué en las direcciones de las empresas o del gobierno, etcétera, vemos mayoritariamente hombres, cuando que en la escuela quienes demostraron capacidad o mayor capacidad son las mujeres? Y quisiera preguntarles, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué tenemos estas situaciones? Y también sobre los talleres, que pudieran decir si tienen algún costo y a qué número de teléfono o algún punto de contacto de quien esté interesado pueda solicitárselo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esas chicas de buenas calificaciones, verdad? Pues pasa que esto es regresarnos a la historia del feminismo. O sea, la historia del feminismo varía de cuándo se está pues luchando, pero es que en realidad el feminismo no es una lucha de mujer contra hombre, sino es un problema social. Entonces, pues resulta de que la sociedad no ha cambiado tanto como quisiéramos. Si
siempre sigue cargándose las obligaciones hacia las mujeres, y lo triste del caso es que nosotras mismas las queremos asumir. O sea, nadie nos está poniendo una pistola para decirnos vas a ser mamá, pero lo asumimos y como que ahí nos pesa la cultura de que este es tu rol, olvídate. Incluso también hay quienes quieren seguir, pero pues nuestra sociedad todavía es muy machista, entonces van a algún trabajo y no les permiten ascender a puestos altos. Simplemente lo vemos en la política, pues debe de haber 50-50 y no lo hay, y la Constitución lo marca. Entonces, una cosa es lo que ya viene en la Constitución, lo que se pregona, y la realidad. Pero también esto tiene mucho que ver con una forma asumida que nosotros denominamos patriarcado, donde de alguna manera se le da el poder y el liderazgo al hombre, y la mujer tiene que estar sujeta a situaciones donde de alguna manera el control lo llevan los hombres. A mí en lo particular me tocó escuchar, cuando estaba chica, me tocó escuchar cómo éramos 5 mujeres y dos hombres, y me tocó escuchar a mi padre cómo decía que las mujeres no debíamos estudiar. Las mujeres no necesitan estudiar. ¿Por qué? Porque se van a casar. Porque es una idea que luego prevalecía mucho en las familias, ¿verdad? En el pensamiento de los jefes de familia, entre comillas. Entonces, es toda una tradición que venimos cargando. Por eso, de alguna manera, estas situaciones de desigualdades hacia la mujer es lo que justifica nuestra lucha como asociación civil. O sea, esa inequidad que existe en todos los ámbitos. ¿Cuántas presidentas de la República ha habido aquí en nuestro país? O sea, en todos los ámbitos hay una desigualdad hacia las mujeres. Entonces, eso tiene mucho que ver con la cuestión del dominio de los hombres, del control, de la sumisión de las mujeres hacia los hombres, de cómo luego la consideración de los hombres de que son de mi propiedad. Por eso luego se maneja mucho la cuestión de que luego los hombres dominan a las mujeres, dominan a las mujeres, también a los hijos, y cómo los viejos dominan a los jóvenes, como que luego se da una predominancia de un patriarcado, como luego en las familias simplemente, no, pues es la familia Pérez, con un solo apellido, como lo hacen en Estados Unidos, en algunas ocasiones lo mencionan, es la familia Pérez. O sea, como si nada más la descendencia fuera por el lado de los hombres, ¿verdad? Pero es toda una tradición que venimos acarreando. No, e incluso yo veo cómo se dice, es más común que se diga mi mujer, ¿no? Que un hombre para referirse a su esposa. Mi mujer. Es más común que el hombre lo diga a que la mujer diga mi hombre, ¿no? Sobre también la pregunta que hace Enrique, se me hace muy interesante. Existe un fenómeno que se ha denominado el techo de cristal y el suelo pegajoso. Las mujeres no necesitamos que nos pongan una pistola, como dice Malena, para obligarnos a hacer las cosas y para dejar la dirección y el mando en los hombres, porque lo tenemos interiorizado. Desde que nacemos se nos aplican y se nos designan roles específicos para las mujeres. Aprendemos desde muy niñas lo que es de las mujeres, y lo que es de las mujeres es el ámbito de lo íntimo, de lo personal, de lo privado, y dejamos a los hombres, y nos enseñan que el ámbito de los hombres es lo público. Ajá. Entonces, por eso lo tenemos tan interiorizado a partir de generaciones y generaciones y generaciones, que nos parece natural. Y cuando llega un momento de pelear por un puesto en una empresa, las mujeres tenemos más miedo, porque así estamos acostumbradas, porque así nos educaron. Es una cuestión de roles, de educación y de cultura. Entonces, eso del techo de cristal es que la mujer tiene todas las capacidades, incluso es igual ante la ley, debe de tener, nadie puede decir que en este país
se discrimina en leyes. Pues no, en la ley dice que somos iguales. Sin embargo, pues la mujer que tiene posibilidades de ir ascendiendo, llega un momento que dice, ah, no, pero yo hasta aquí porque nadie le dice, pero ella sola se detiene, porque más allá, quién sabe, a lo mejor ya no va a poder atender lo que interiormente cree que le toca. Sí. Betty, ¿algún comentario, Betty? Pues he estado escuchando las opiniones y comentarios de todos ustedes y mi observación dentro del aula, volviendo aterrizando con nuestro material que son los adolescentes, se ven muy marcados esos estereotipos, donde me ha tocado mandarle a hablar a un padre o una madre de familia de tal alumno, y llegan y muchas veces la mujer dice, es que yo no puedo tomar una decisión, tiene que ir mi esposo para tomar una decisión con mi hijo o con algún aspecto de la vida. Entonces desde ahí uno mismo uno como mujer se está coartando, ¿sí? Su libertad, su expresión, si realmente la vida nos regala esa oportunidad también de ser seres pensantes, ¿sí? Y analizar cualquier situación. Pero también me ha tocado ver y me he quedado muy, muy sorprendida, porque de los 6 grupos, creo que en 3, hay grupos también de mujeres que cómo les gusta golpear a los niños. No, o sea, hay 3 grupos en especial en que son bien bravas, y no nomás verbalmente, sino materialmente, físicamente. Regresamos, vamos a un cortecito, si les parece, continuamos contigo, Betty, después del corte, volvemos. HTORC 96.3 FM con 1000 watts de potencia. Teléfono 718-46F 1846-9. Somos su estación. Radio Torreón 96.3 FM. El número que Cada quien se decidió hablar el programa Radio Torreón y Cinemex te invitan al cine. Llévate a tu pareja al cine con nuestros pases al 2x1. Paga uno y hoy estaba viendo precisamente uno de las, ya ven que ahorita está en cartelera La Mujer Maravilla. Entonces dice que a ella le pagaron mucho menos dinero que por ejemplo a Superman. Entonces fueron los periodistas y le dijeron que, oye, pues si a este le pagaron mucho una película y tú por qué. Entonces ella dijo que ella estaba muy agradecida con la producción y ella pues así estaba bien, ¿verdad? Otra artista, otra película, no sé, no recuerdo, le dijeron lo mismo al masculino, a su pareja, se enteró que le pagaron menos y ella peleó, oye, ¿por qué si somos pareja en la película? A él le pagaron más y a mí no. Y entonces los productores le dieron el dinero y aparte la dejaron dirigir unos capítulos. Entonces fíjate la diferencia entre esas dos mujeres de Hollywood. Una peleó, le dieron, la otra no peleó, ahí se quedó. Regresamos aquí a Radio Espacio CESLAC. Estamos conversando con Mujeres en Lucha Solidaria, Leona Vicario. Y Betty, ¿estabas haciendo un comentario? Sí, pues de esos grupos que también, por ejemplo, yo he batallado con esas señoritas, que me ha tocado ver cómo los patean. Me da cuenta que ellas parecen los hombres y los hombres parecen las mujeres, o sea, cómo los patean así, claro, los ahorcan, los patean, les esconden las mochilas, y muy desarrolladas las señoritas, tanto físicamente y exactamente. Les he hablado con sus mamás y presentan a veces mamás así muy, es que yo le he dicho a mi hija que ella no debe de dejarse de nadie, mucho menos de un hombre, ¿verdad? Entonces hay 2 tipos de casos, pero en lo general sí creo que debemos de concientizar a los niños desde que están pequeños,
y al mismo tiempo a los adultos, porque hay adultos que ya crecimos con esos procesos, con esos estereotipos, con esa forma de ver la familia. De hecho, como dice usted, ya nacemos con eso. Fíjense que ahora que está comentando eso Betty, Carolina dijo algo que me pareció bien interesante: desaprender roles, ¿no? Curiosamente yo estaba reflexionando sobre esto hace poco, que este concepto del desaprender o deseducarnos, no lo estamos trabajando mucho nosotros en las escuelas. Desaprender, deseducarnos. Hay un libro ahí que a mí me pareció fabuloso, de Noam Chomsky, La deseducación. Ya me suena interesante, la deseducación. Y una persona con la que comentaba me dice, es que debemos de deseducarnos y debemos de desaprender, ¿no? Entonces, lo que comenta Betty me hace pensar cómo cuando uno es niño crece con estos cuentos, por ejemplo, de la Cenicienta, ¿no? De Blancanieves, de todo esto, donde hasta hacen fila y van a la fiesta para que las escoja el príncipe, ¿no? A ver cuál le gusta y todo esto. Y esto viene a colación porque una persona que nos está sintonizando, el compañero Juan Caldera, me pide que les pregunte que por qué los hombres, que pareciera, ¿no?, que los hombres hablan más de equidad de género que las mujeres mismas. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Les parece que es así? Bueno, no sé en qué términos, el nombre me suena conocido. Yo tuve un compañero, Juan Caldera, si es él, pues gusto en saludarlo. Profesor, me supongo que ya debe estar jubilado. No sé si será él, pero bueno. En cuanto a esto de la equidad de género, está surgiendo en estos tiempos y se habla de nuevas masculinidades, donde los hombres ya no quieren ser los fuertes, los proveedores. Precisamente ya se atreven un poquito a hablar más de las agresiones, porque sí, lo que comentaba es muy visto, que hay mujeres ya muy agresivas, desde la escuela, lo que les inculcan en su casa, y también mujeres ya, pues, que tienen su familia. Esto viene siendo pues como que la contraparte, pero a la vez no, sino que también ya piden un reconocimiento. Es que les decía, estos problemas no es problema de la mujer ni del hombre, es problema de la sociedad. Son los conflictos que vivimos actualmente. Profesor Enrique. Sí, una preguntita. Ante los abusos que se han cometido en contra de las mujeres, pareciera perfilarse una alternativa de liberación a la Jenny Rivera, ¿no? O sea, la mujer que... Sí, también, la mujer que empieza a escaparse de la casa, que dice, se las voy a dar a otro, que toma, que fuma, etcétera, ¿no? O sea, una mujer de ese tipo, valentona, como una especie de, pues de macho, ahora sí, pero encarnado en una mujer. O sea, este es el camino. ¿Ustedes cómo ven? ¿Esta es la alternativa para que la mujer salga adelante, se libere o alcance la equidad? Lo que pasa es que esos comentarios que se hacen en relación a jugar el rol masculino, de hecho es algo mal entendido, ¿verdad? Nosotros como asociación civil no consideramos que esa sea la alternativa. O sea, lamentablemente, como ya se decía, bueno, pues traemos patrones culturales como hombres y mujeres. Entonces hay quien ve sin estar informado, sino más bien de manera empírica, que dicen, pues les vamos a voltear la tortilla, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Vamos a voltear el asunto a ver si les gusta también a los hombres. Entonces asumen el rol masculino, y pues caen en los mismos excesos que los hombres, ¿verdad? Eso de querer andar de cama en cama, de querer andarse tomando todo el vino del mundo y quedarse tirada también en la calle, ¿verdad? Entonces, que a propósito sí se está presentando mucho ese fenómeno con jovencitas, ¿verdad? Se han dado muchas situaciones donde ellas toman en exceso
Y debido a eso, luego ahí andan muchos muchachos preocupados por llevarla a su casa, entre comillas, las violan, y ya después de eso las llevan a su casa, ¿verdad? A veces hasta tumultuariamente hacen violaciones hacia esas muchachas. Entonces, de hecho, pues nosotros no estamos pugnando por esa transformación. Nosotros estamos buscando la equidad de género, ¿verdad? Yo creo que en la medida en que de alguna manera nos pongamos cada quien en nuestro sitio, sin sujeciones, sin sumisiones, es en la medida en que vamos a ir transformando la sociedad. Pero esta es una labor difícil a pesar de que, difícil porque en la cuestión familiar, algunas de nosotros, nos vamos, las mujeres, esas muchachitas que mencionan, pues están empoderadas, esas agresivas y todas están empoderadas según el rol que su madre está cubriendo en su familia. Entonces se reproducen esos roles que a nivel de familia se van dando. Entonces, esa es la alternativa para ellos, para ellas, pero para nosotros esa no es la alternativa. Para nosotros hay la necesidad de trabajar a nivel de familias, a nivel social, cultural. Es una transformación cultural en todos los ámbitos, incluso en los diferentes currículos de todos los niveles de educación básica, media, superior y superior, que se incluyera esto. Porque ha habido, por ejemplo, actualmente ha habido algunas leyes que se han estado implementando por la cuestión de los feminicidios, pero han sido de alguna manera recomendaciones de fuera para que México se haga cargo. Pero el detalle es que luego el gobierno federal y específicamente a nivel de educación deben establecer políticas educativas más acordes. Es que todo se queda a nivel discursivo, lamentablemente. Debido a toda esa trayectoria que se trae, tanto hombres como mujeres de asunción de roles, a pesar de que los planes y programas traigan bosquejados la cuestión de la equidad de género, no se practican. El maestro, la maestra brinca muchos contenidos porque no los considera relevantes por esa mentalidad que ya tenemos. Entonces, es una transformación cultural que se debe de dar ampliamente. Les digo, se da el caso de que hay instancias gubernamentales que tienen que atender situaciones por homicidios, por feminicidios, y apenas están en la cuestión de capacitación, y luego mal capacitados. Esa gente no asume nada más escucha, ve los discursos, pero no aplica las cosas porque es muy difícil para ellos llevar a la práctica lo que está en teoría. Entonces eso a nivel social se da mucho, por la cuestión de asunción de roles a nivel cultural. Sí. Quisiera agregar, claro que esto que menciona Carolina, y de acuerdo a la pregunta de Enrique, nosotros no nos centramos tanto en lo moralino, ¿verdad? Yo pienso que nosotros pensamos que cualquier mujer pues tiene derecho a divertirse como cualquier hombre. Una persona adulta debe ser responsable de sí misma, y tampoco vamos a decir que porque la muchacha tomó se va a justificar una violación o un abuso. Como pasó hace poco, manera. ¿No? Hubo un caso aquí en la región así. Varios casos, muchos casos. De hecho, nosotras como asociación civil pertenecemos a un frente amplio, que es la Red de Mujeres de la Laguna. Y estamos precisamente haciendo denuncia constantemente de los feminicidios y de exigiendo la justicia para las personas implicadas. Y sobre... perdón, adelante. Bueno, yo quería terminar también de contestarle al profesor Enrique acerca de nuestros talleres. Son totalmente gratuitos. Algunas veces pues lo que pedimos es algún material para dar un mejor servicio, pero solamente eso. Nos pueden contactar al teléfono 8711 56 93 89. Nosotras sesionamos en Presidente Carranza, 1638. Perdón,
Hidalgo. Ya me ando yendo más lejos. No, es en la Avenida Hidalgo 1638. Bueno, ya aquí dejamos el número para si alguien nos quiere contactar. Hemos tenido muchas oportunidades de ir a la periferia y a ejidos, que es donde sentimos que hace mucha falta. Fíjense que como anécdota fuimos a una colonia allá por la Pulquera y cuando iniciamos el taller nos decían las señoras, madres de familia, nosotros no tenemos problemática de violencia. Así diferentes comentarios. Mi marido me quiere, me trata como reina, me da lo que yo pido. Y pues sí nos causó un poco de extrañeza, sin embargo pues continuamos con nuestro taller. Al término pues obviamente que no era cierto. Empezaron a abrirse, a darnos sus problemáticas. O sea, también ocurre esto de que quieren tapar el sol con un dedo. Sí. Recuerdo hace tiempo a un profesor muy amigo, entrañable hoy en día, que me decía esto, pero él pone el ejemplo de la pobreza. Tú puedes ir a una colonia, a una comunidad muy pobre, y la gente no se siente pobre. Pobres son los de aquella colonia. Por ejemplo. Entonces, tal vez es algo como que no quieren darse cuenta para poder subsistir. Y bueno, finalmente hablamos de la normalización de ciertas situaciones, ¿no? Pero fíjense que estamos entrando a una fase en este programa donde me gustaría que habláramos, por ejemplo, hablaron de empoderamiento. ¿Cómo entienden ustedes el empoderamiento? Porque luego en los movimientos de mujeres o los movimientos feministas que yo he conocido, se habla de empoderamiento, ¿no? ¿Cómo lo entienden? Bueno, nosotras entendemos el empoderamiento en que la mujer se prepare, se sienta segura de sí misma. El gobierno ha querido decir que el empoderamiento es prestarles una cantidad de dinero y pongan un negocio, manténganse solas. La gran cantidad de familias en todo México, no nada más en nuestra región, están a cargo de mujeres. Ese no es el problema. La mujer de cualquier manera busca los medios y mantiene a su familia. Entonces el empoderamiento no es nada más lo económico. Y tendríamos otros aspectos. ¿Cuáles serían esos aspectos del empoderamiento? Bueno, una mujer empoderada debe ser independiente, tanto económicamente como emocionalmente, como intelectualmente. Debe sentirse capaz de realizar diferentes acciones y asimismo de tomar decisiones, ¿verdad? Hace rato se hablaba de que algunas mujeres dicen, tengo que esperar a mi marido, hasta que venga mi marido decido, ¿verdad? Además, inclusive hasta si me cambio de compañía de teléfono o no, si al niño en cuál escuela lo pongo, o sea, las decisiones importantes siguen siendo tomadas por los hombres, y aunque se diga entre los dos los tomamos, la verdad es que la mujer muchas veces espera a que esté el hombre. Entonces una mujer empoderada debe ser independiente de tomar decisiones también, de todo tipo. El profesor Enrique, adelante. Sí, me encantó esta parte que mencionaron de que no se trata de luchar contra el hombre, sino que se trata de luchar contra un sistema que está oprimiendo igual a hombres y mujeres, ¿no? Que quizás las mujeres saquen la peor parte en esta ocasión, pero como que habría que ir ajustando ahí solamente la cuestión de las reivindicaciones, ¿no? Y luego el maestro mencionaba lo de las princesas. A mí me llama mucho la atención cómo a cualquier niña se le habla como la princesita, ¿no? Qué bonita está la princesa, etcétera. Y yo me he fijado o he pensado que se hace mucho daño a la mujer en su tierna infancia con esta situación. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, porque me parece que la princesa, aparte de hacer alusión a un modo de producción que
pasó hace mucho, que fue el feudalismo y con sus monarquías y demás, como que predispone a la mujer a que ella va a ser como un objeto de decoración, ¿no? Un objeto de decoración que un príncipe se va a fijar en ella, como lo mencionaba el maestro. Entonces, alguien por ahí decía, más científicas y menos princesas. Yo creo que por ahí iría el asunto, ¿no? O sea, que la mujer en este empoderamiento que ustedes mencionan se haga dueña del conocimiento, de cómo funcionan las cosas. Pero, ¿ustedes qué han pensado o qué opinión tienen sobre esto de las princesitas, no? A ver, nosotros en uno de los talleres que trabajamos de violencia en el noviazgo, de hecho utilizamos ese recurso. Nada más que en lugar de colocamos en la pared princesas y príncipes, pero golpeados. O sea, con marcas en la cara, y a raíz de esta herramienta empezamos a hacer un comparativo de lo que dicen los cuentos, o de lo que nos inculcaron con los cuentos de cuando éramos pequeños, a lo que es la realidad. O sea, es cierto que existen las princesas y los príncipes, sería conveniente que esto prevaleciera, ¿verdad? Entonces nosotros lo utilizamos ahí para de alguna manera llegar a la realidad de cómo luego la violencia se puede ejercer hacia las mujeres o hacia los hombres. Pero en esta sociedad patriarcal, de hecho, pues la peor parte la llevamos las mujeres, ¿verdad? Por ese sentido de propiedad, por ese sentido de decir somos los dueños de. Claro que se ha ido transformando este pensamiento, sí hemos ido avanzando, porque de hecho pues los procesos que se han dado no han sido gratuitos, ¿verdad? Ha habido avances, pero lamentablemente no los necesarios para que haya una transformación completa. Fíjense que esa era la pregunta que yo quería hacerles. Magdalena comentó algo acerca del empoderamiento, pero con esta idea que luego nos dan distorsionada, ¿no? Y me pareció bien interesante. Yo soy maestro de español y tratamos pues de analizar los usos del idioma, ¿no? Y no había reparado yo en eso, de cómo nos desvirtúan la palabra, ¿no? Sí. Empoderamiento es, pero esto que yo te estoy dando. Y si es cierto, pues la mujer finalmente, como decimos coloquialmente, pues mueve mar y tierra, ¿no? Finalmente. Y sale adelante. Ya ustedes me amplían esta idea del empoderamiento con sus conceptos. Pero la pregunta tenía que ver en este sentido. Si yo les dijera a ustedes, o si alguien, cualquier persona les dice, y estoy seguro que sí se dice, ¿no?, de que se ha avanzado, que hay derechos, etcétera, que se ha avanzado en la equidad de género, ya adelantaron ustedes la respuesta cuando dice que no los necesarios, pero luego ve uno que en otros ámbitos, en realidad, ciertos derechos que se habían conquistado, pues con la mano en la cintura se han ido quitando, ¿no? Se han ido borrando. Nosotros como maestros de secundaria vemos a padres de familia que salen a las 5 o 6 de la mañana y llegan de su casa, ¿no? Y llegan a las 7, 8 de la noche. ¡Qué barbaridad! Pero en este caso de la equidad de género, ¿creen ustedes que se ha avanzado? Y si no es así, ¿qué es lo que falta? Este es un proceso muy largo. Las mujeres tenemos siglos de estar luchando por una igualdad, por una equidad. Como digo, es un proceso. Se avanza, se retrocede, se avanza, pero desde mi punto de vista vamos avanzando. El avance de las mujeres se ve en los estudios, ¿verdad? Actualmente estudian mucho más mujeres que antes. Hay muchas jefas de familia, hay muchas mujeres trabajando y tomando sus decisiones. Hay muchas mujeres conscientes de su situación, hay mujeres que votan, hay mujeres
que practican o que se dedican a la política también, mujeres que luchan por estar en puestos de decisión en las empresas, que aunque también sabemos en las empresas los hombres son una cofradía, que aparte del techo de cristal que ya mencioné, también los hombres, si tienen que elegir entre un hombre y una mujer, generalmente eligen hombre, ¿verdad? Eso lo sabemos, lo hemos visto en muchos casos. Entonces, creemos que es un proceso que ha ido avanzando poco a poco. Hay logros, tenemos leyes que enuncian la igualdad, tenemos leyes que dicen para protección de niñas y mujeres de la violencia, tenemos en política la igualdad que debe existir a la paridad entre hombres y mujeres. Entonces son avances, pero como decía, también tenemos algunos retrocesos, ¿verdad? Y entre los retrocesos es que aunque esos avances están enunciados en documentos, pues no existen las políticas públicas que nos lleguen, que aterricen estos derechos, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, nos damos cuenta en los medios de comunicación que pues este es un espacio excepcional, ¿verdad? Y que nos están dando esta apertura de hablar del tema, pero vemos que generalmente en los espacios de los medios de comunicación tenemos pocas mujeres dirigiendo, aunque hay muchas mujeres en el campo de la comunicación, sabemos que muchas se gradúan de comunicadoras, no están dirigiendo, y por lo tanto también el enfoque de género es poco. ¿Qué departamento le dan a las mujeres en la televisión? Pues el clima, y tiene que salir ahí bien exuberante la chica, ¿verdad? Eso, y bueno, ella busca trabajo, claro que la entendemos, ¿verdad? Ella quiere estar trabajando en algo, en su campo, pero le dan el clima, le dan que hable de niños, que hable de belleza, que hable de política también, ¿verdad? Que hable de lo social, de ciencia, de tecnología. La mujer se va a preparar del tema que le den, pero desde luego, entonces vemos que todo eso son trabas, son murallas con las que todavía nos vamos encontrando las mujeres, ¿verdad? Pero que tenemos mucha fuerza y vamos a ir derribando una por una. Magdalena, sí, yo quiero comentarles que acerca de la red de mujeres, pues no inició hace poquito, ya tenemos 20 años, y yo tengo el gusto de conocer a las iniciadoras, entre ellas aquí mis compañeras Carolina y Laura. Ellas fueron de las iniciadoras hace muchos años, iban a las maquilas a llevar volantes con las trabajadoras para hacerles ver la realidad, para hacerlas ver que podían mejorar su situación. Sí. Dentro de la red, una de las voceras, también Adriana Romo Salado, ya tenía ella una casa de mujeres. Esto no se ha difundido mucho de las acciones que ellas han llevado pues por más de 20 años, pero el hecho es que ahora sí se reconoce, ahora sí somos visibilizadas como red de mujeres, y pues ese es un avance. Y bueno, ya casi nos vamos, nos quedan unos cuantos minutitos. Teníamos una canción programada, pero ya no va a haber tiempo, pero la vamos a recomendar como sea para que la escuchen, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría que nos platicaran, ¿por qué Leona Vicario? Bueno, pues este nombre lo escogieron aquí las iniciadoras de nuestra asociación, ¿verdad? Precisamente porque Leona Vicario pues es una de las grandes mujeres que ha marcado historia aquí, fue de la época de la independencia. Es María de la Soledad Leona Camila Vicario, un poquito largo, pero nosotros escogimos ese nombre pues primeramente por la actitud que ella tuvo hacia la causa de la independencia, la relevancia que de tantas otras mujeres, ya sea en la época de la revolución, de independencia, en todas, ha habido mujeres que quizás sus nombres, volvemos a lo mismo, ¿quién hace la historia? Sí. ¿Quién dice cuáles fueron los héroes o las heroínas? Son muy pocas, ¿verdad? Pero esta gran mujer poco conocida, nosotros escogimos ese nombre precisamente por esas cualidades
por esa sensibilidad, por esa inteligencia y por ser combativo, por ese compromiso, ¿verdad? Por ese compromiso hacia la causa. Fíjense que este fin de semana con los alumnos de la normal estuvimos analizando, me tocó muy poco, ¿no? Estaba analizando con otro profesor, llego yo y me tocó 10, 15 minutos, pero aún así hicimos un análisis de la película de María Montessori, de la vida de María Montessori, una vida dedicada a los niños, ¿no? Y empezábamos a revisar el momento histórico, ¿no? que le toca vivir. Estábamos analizando pues, el contexto social, etcétera, la época del fascismo, etcétera. Entonces comentábamos, y me pareció que esa fue la riqueza de la clase, que como educadores debemos de tener claro contra qué estamos y a favor de qué estamos, ¿no? Eso es esencial, eso es fundamental. Y me parece que ustedes como asociación, pues, al menos lo que he escuchado está muy claro, ¿no? A favor de qué, en contra de qué, incluso a favor de quién, en contra de quién. Parece que está muy claro. Betty, ya para despedirnos, ¿algún comentario? Pues que hay grandes mujeres que han dejado huella a lo largo de la historia mundial. No tenemos datos, pero sí podemos. Entonces las mujeres tenemos que empezar por dar ese ejemplo, nosotras mismas, de no coartar esa libertad, esa expresión, no tanto la belleza física, sino la libertad de pensamiento, el análisis. Entonces vamos a empezar desde nuestra casa y pues promover esa cultura. Profesor Enrique, ¿algún comentario final, algún saludito? Pues yo creo que este programa estuvo muy, iba a decir padrísimo, pero como que no alienta la equidad. Estuvo a toda madre, ¿no? Y gracias por aceptar la invitación. Yo esperaría que siguieran, ¿verdad?, viniendo a acompañarnos y a plantear todos estos, digamos, conocimientos que ustedes tienen. ¿Algún comentario final que quieran hacer, Ana Luisa, Carolina, Magdalena, Laura? Bueno, pues consideramos que para tener condiciones sociales justas, las mujeres desde el punto que nos desempeñemos, amas de casa, políticas, profesionistas, pues debemos precisamente ponernos la camiseta y hacer lo que cada quien nos corresponde y hacerlo bien, ¿verdad? Laura. Queremos invitar a las mujeres a que se unan a las luchas de las mujeres. Nosotras decimos que como Red de Mujeres de la Laguna y nuestro grupo en particular participamos en campañas, específicamente en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 25 de noviembre, el Día por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y en otras campañas que recientemente hemos tenido en contra de los feminicidios que se están dando mucho por aquí en nuestra región. Entonces las invitamos a participar, lo que una logre. No tenemos un lema nosotras: si una mujer da un paso, todas avanzamos. Excelente. Carolina, ¿algún comentario final, un saludito? Pues yo nada más quiero comentar que de hecho en el seno familiar se pueden lograr grandes cosas. Si educamos a niños y a niñas de igual manera, sin un estereotipo de roles, hay posibilidades de ir haciendo el cambio desde ahí. Entonces, que está en nosotras las mujeres ir transformando esta situación de inequidades, ya que pues de hecho la mayor parte del tiempo nosotros nos encargamos de los hijos, sí, tradicionalmente. Entonces, si nosotros colaboramos con este granito de arena, vamos a lograr un real cambio. Magdalena, ¿algún comentario final? Bueno, pues nosotros también manejamos un término, sororidad. Viene de sor, hermana, que seamos más hermanables entre las mujeres, que dejemos de criticarnos, de estereotiparnos a nosotras mismas, que nos apoyemos, porque pues es fundamental para la lucha de las mujeres. Hay también mujeres machistas, y sobre todo están en el gobierno, desgraciadamente. Entonces hay que sororizarnos. Perfecto, un gustazo haber estado con ustedes, Betty, profesor Enrique y
compañeras de Mujeres en Lucha Solidaria, Leona Vicario. Gracias por habernos acompañado, esperamos que no sea la única ocasión y que próximamente podamos estar aquí conversando, ¿no? Un gustazo y muchas gracias a ustedes, estimados Radio Escucha, por habernos sintonizado. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta entonces y que tengan un excelente fin de semana.